Sé que mi familia nunca encontrará la paz si la verdad sigue ocultándose en las sombras. Hoy quiero hablar un poco de mi padre y de por qué este momento es tan importante. No te preocupes, no voy a convertirlo en un discurso interminable. No es solo una declaración. Es la primera grieta en un muro de silencio que se ha mantenido durante generaciones. Puede que las cámaras muestren rostros tranquilos y serenos, pero detrás de esas máscaras hay ansiedad, dolor, miedo. Y un ajuste de cuentas que debería haberse producido hace tiempo. Lo que ocurra hoy podría cambiarlo todo: la sucesión, el legado, incluso la propia monarquía. Pero la pregunta candente sigue siendo: ¿quién puso en marcha esta cadena de acontecimientos? ¿Fue un accidente, un desliz que no pudo contenerse, o fue cuidadosamente maquinado? Me encantaría conocer tu opinión en los comentarios. Y gracias por seguir conmigo hasta el final. No olvides suscribirte, aún nos quedan muchas historias por desvelar. El anuncio retumbó como un trueno en un lugar construido sobre el silencio. Lo que debería haber sido un día más de educadas sonrisas a las puertas de palacio se vio interrumpido por una emisión de emergencia. El secretario de prensa real salió con el rostro desencajado y las manos temblorosas. Sin palabras cálidas, sin presentaciones, solo una declaración cruda e inquebrantable. El público se quedó helado. Las especulaciones se dispararon de inmediato. Enfermedad, muerte, abdicación. Pero ninguna teoría podría haber preparado a nadie para lo que vino después. Las cámaras captaron cada detalle: la mandíbula del príncipe Guillermo tensa, los dientes apretados. A su lado Kate permanecía inmóvil, sus ojos brillaban con algo ilegible. El rey Carlos parecía frágil, distante. La reina Camilla no aparecía por ninguna parte. Aquel silencio parecía equivocado, y las palabras que siguieron lo confirmaron. La grave enfermedad del rey, ocultada durante meses, ya no era posible disimularla. Pero lo que conmocionó al mundo no fue solo su estado, sino lo que siguió inmediatamente después. Se anunció una nueva y audaz iniciativa, no bajo Carlos, sino bajo Guillermo y Kate. Nombrada en honor de la princesa Diana, se presentó como una reforma, pero fue sin lugar a dudas un traspaso informal de poderes. El viejo orden se desmoronaba ante las cámaras. Una nueva generación se había adelantado sin ser invitada, pero imparable. Los medios de comunicación de todo el mundo entraron en erupción. Periódicos, radio, televisión, plataformas sociales, todos los medios diseccionaron el cambio. Pero detrás de los brillantes titulares, las grietas empezaron a ensancharse. Viejos secretos resurgieron. Y la ausencia de Camilla se hizo imposible de ignorar. Ni al lado de Carlos, ni en televisión, ni siquiera nombrada en las declaraciones oficiales. No era mera coincidencia, era política. En una institución obsesionada con la imagen, la ausencia puede gritar más fuerte que la presencia. Dentro del palacio los rumores se extendieron rápidamente. Algunos afirmaban que Camilla había huido a Rey Mill, su santuario privado. Otros creían que había sido deliberadamente excluida de la estrategia. En cualquier caso, Guillermo y Kate habían trazado una nueva línea. Y Carlos, debilitado por la enfermedad, ya no podía protegerla. Su declive se había convertido en el catalizador del cambio. La iniciativa Diana no era solo un homenaje, era una estrategia. El público nunca había olvidado a la princesa del pueblo. Al invocar su nombre, Guillermo y Kate encontraron la llave perfecta para abrir el futuro. A los ojos del mundo, la luz de Diana brillaba más que nunca. Y una vez más, Camilla permaneció en las sombras. Según fuentes internas, Camilla estaba en contra de la idea, y esa oposición puede haber sellado su destino. A medida que Carlos menguaba, Camilla perdía su posición central. Guillermo y Kate, en cambio, se mostraron tranquilos, elegantes y oportunos. Ya no eran solo los herederos en ciernes, sino los impulsores de un nuevo capítulo para la familia real. La iniciativa Diana se centró en temas modernos, desde la salud mental hasta el compromiso con la comunidad y la influencia mundial. Cada mensaje estaba envuelto en el recuerdo de una mujer que la familia real había intentado olvidar, pero que ahora es un icono insustituible. Fue tanto un homenaje directo como una sutil reprimenda a las fuerzas conservadoras. El momento también fue increíblemente tacto. La popularidad de Carlos disminuía, Camilla cayó en desgracia, y Harry permaneció en silencio. En este vacío de poder y afecto,
Guillermo y Kate entraron con fuerza. El público los acogió no como herederos, sino como salvadores símbolos de una monarquía que se redefinía en tiempo real. Tras las puertas de palacio, los criados revelaron sutiles detalles de una verdad innegable. Aunque el rey Carlos había dado su consentimiento, la decisión no se tomó por iniciativa propia ni por auténtico deseo, sino bajo presión. El fuerte impulsor fue el príncipe Guillermo, y la princesa Kate escribió personalmente la mayor parte del discurso de anuncio. No se trataba solo de un deber real, sino también de una afirmación personal. Y lo que es más profundo, significó el paso del silencio a la acción estratégica del luto, a la creación de las sombras al centro de los focos. En poco tiempo el futuro de toda la monarquía había dado un vuelco, y Guillermo y Kate no esperaron a que el trono cayera en sus manos. Habían dado un paso al frente simbólico, mientras que la generación de más edad solo podía observar impotente. En el discurso, el nombre de Diana resonó como una ola que sacudió el palacio. La mujer que el palacio había intentado borrar de la historia, su nombre eliminado de los documentos, su imagen borrada de los retratos, sus contribuciones olvidadas, estaba ahora en el centro de una nueva era. Había vuelto no en persona, pero sí en legado y poder. La iniciativa Diana no fue un símbolo, sino una estrategia cuidadosamente calculada que golpeó la mayor debilidad de la monarquía, el mito de la unidad. Guillermo y Kate no solo la recordaron, sino que convirtieron su memoria en una afilada herramienta política. Cada palabra que pronunciaban se hacía eco de Diana, de su vulnerabilidad humana, de su empatía, de su desafío. La reacción del público fue inmediata. Las redes sociales se inundaron de imágenes antiguas. Diana dando la mano a enfermos de SIDA. Diana enfrentándose a los paparazzi. Diana derramando lágrimas en las entrevistas. Al mismo tiempo, la imagen de Camilla se convirtió de repente en el centro de atención, pero de forma negativa. Se le recordó parte de la causa de la pérdida como el opuesto perfecto de la reina del pueblo. El público nunca lo había olvidado, y ahora ni siquiera la familia real podía seguir ignorándolo. Carlos, con el corazón encogido, comprendió el profundo significado del acontecimiento. La mujer a la que había traicionado se convertía ahora en la única llave para mantener la legitimidad del trono. Su recuerdo había superado a la propia institución. En el propio palacio, los retratos de Diana volvieron a colgarse discretamente en algunos pasillos. Se restablecieron los proyectos benéficos que ella había iniciado. Los ideales que perseguía pasaron a ocupar un lugar prioritario. Diana ya no era un recuerdo lejano, sino un movimiento, una fuerza superior al tiempo. Mientras tanto, Camilla comenzó a perder su posición. Durante años había construido pacientemente su imagen, ganándose poco a poco la simpatía del público, siendo tratada gradualmente con más delicadeza por la prensa y finalmente siendo reconocida en la coronación de Carlos. Pero todo se derrumbó en cuestión de momentos. La iniciativa Diana estalló como una tormenta barriendo su influencia. Ya no se la mencionaba, ya no tenía un papel, ya no tenía prestigio. En el brutal entorno de la política real, ser considerado irrelevante era más peligroso que ser odiado. Fuentes cercanas a Clarence House revelaron que Camilla se había opuesto a la iniciativa desde el principio. Se dio cuenta del peligro que suponía. No solo el regreso del fantasma de Diana, sino también la destrucción de la imagen que tanto le había costado construir durante décadas. Advirtió que el público se sentiría confundido e incluso amenazó con retirarse de algunos actos para expresar su actitud. Pero todos fueron ignorados. Carlos, demasiado débil para luchar, se vio obligado a ceder. Guillermo se adelantó con decisión. Kate se dirigió al mundo, y Camilla, impotente, se convirtió en la sombra de su propia historia. La prensa rápidamente aprovechó el cambio. Los titulares evitaban mencionarla. Los actos públicos se celebraron sin ella. El público la consideraba poco a poco un detalle más. Incluso los aliados más cercanos empezaron a retroceder, susurrando sobre una era post-Camilla. Para una mujer que había ganado una larga batalla, esta fue la caída más brutal. El trono por el que había luchado toda su vida era ahora una carga. Y lo más cruel de todo, el público ya no estaba enfadado. Eran indiferentes. Camilla ya no era el centro del poder. Se convirtió en una figura olvidada.
Mientras Guillermo y Kate salían a la luz como artífices de una nueva era cargando con el legado de Diana para reescribir la historia real. Tras los antiguos muros y el aparente silencio de su palacio, el rey Carlos se sienta solo, no solo como monarca sino como hombre que soporta el peso de su pasado. El último anuncio cuidadosamente elaborado y redactado le deja un vacío indescriptible. No es simplemente la verdad de su enfermedad. Es un cálculo político, un movimiento estratégico sobre el que Carlos sabe que no tiene control. Las personas cercanas al rey revelan que ha habido noches en vela tensas discusiones con sus asesores y dolorosos momentos de autorreflexión. En público mantiene una apariencia tranquila y estoica, pero en el fondo Carlos sabe que la verdadera tormenta no está fuera sino dentro de la familia real. La iniciativa Diana anunciada en su nombre conlleva mensajes ocultos que él no puede evitar. Durante décadas, Carlos ha intentado reescribir la historia, suavizar la traición, calmar las heridas del público y elevar gradualmente el perfil de Camilla. Pero con un solo anuncio todo ese esfuerzo se vino abajo. A los ojos del público Diana había vuelto. Pero lo que pesaba aún más sobre Carlos era que la reconocía en su propio hijo y su nuera. La feroz determinación de Guillermo, la calma pero firmeza de Kate, todos parecían herederos de los valores que Diana había representado antaño. Con cada vitoreo público a la iniciativa, Carlos escuchaba un juicio silencioso sobre los errores del pasado. Camilla antaño, su refugio se convirtió en un símbolo de arrepentimiento. Su relación basada en un vínculo de larga data se estaba resquebrajando gradualmente lastrada por años de escándalos y resentimientos no resueltos. Muchas personas de dentro susurraban incluso que Carlos se estaba volviendo más distante, más retraído, y cada vez más en desacuerdo con la visión de Guillermo. Para el rey, la pérdida era algo más que poder simbólico. Estaba viendo cómo se reformaba su legado no por decreto o protocolo real, sino por el hijo que una vez había mirado a su madre como una inspiración imperecedera. Por primera vez en años, Carlos se preguntaba si la corona valía realmente el precio que estaba pagando. Mientras tanto, William estaba en silencio pero con seguridad tomando el centro del escenario. No asaltó el trono ni declaró su pretensión a la corona. Con pasos cuidadosamente calculados, Guillermo se había convertido en una fuerza innegable que daba forma al futuro de la monarquía. La iniciativa Diana, bajo su liderazgo, dejó de ser un mero tributo. Era un mensaje claro. A partir de ahora las cosas irán a mi manera. Palisades describió el cambio como tan profundo que ha cogido por sorpresa incluso a los cortesanos más avezados. Las reuniones que antes presidía Carlos pasan ahora a Guillermo. Las declaraciones oficiales pasan por su despacho. Incluso los medios de comunicación en busca de fuentes han empezado a mirar al Palacio de Kensington en lugar de a Clarence House. No ha habido ningún anuncio escrito del traspaso, ninguna ceremonia formal. Pero el mensaje es claro, el centro del poder se ha desplazado. Y no solo ha cambiado la estructura, sino también el tono. Guillermo, famoso por su cautela, habla ahora con determinación, sonríe menos y escucha más. A puerta cerrada, planea sus movimientos con la precisión de un general. No se prepara para la batalla, sino para una batalla por el legado. La visión de Guillermo va más allá de la modernización. Quería reclamar lo que era de Diana, restaurar el espíritu que ella había alimentado y eliminar los vínculos tóxicos que habían frenado a la familia real durante décadas. Por supuesto, el poder, incluso cuando se hereda pacíficamente, nunca viene sin un precio. Camilla, amargada, solo podía observar en silencio. Carlos, aunque seguía presente, se desvanecía poco a poco a la sombra de su hijo. Internamente se trazaron líneas invisibles, un lado aferrado a la tradición, el otro decidido a dar forma a una nueva era. Lo que Guillermo había hecho no era un golpe, sino una toma de poder tan pacífica que la propia monarquía apenas parecía darse cuenta de que había cambiado de manos. Y Guillermo aún no ha terminado. Kate, que aún no ha recibido formalmente el título de reina, ha asumido ese papel de forma casi natural ante la opinión pública. Sin fanfarria, sin una declaración formal, su presencia, su confianza, su firmeza, la han convertido en el nuevo símbolo del poder blando real. En el silencio, una nueva era está tomando forma
una en la que la sombra de Diana ya no se borra sino que se convierte en un faro para el futuro. Y ahora, cuando la iniciativa Diana ha saltado a los titulares, su poder largo tiempo latente ha estallado con una fuerza innegable. La gente es la primera en sentir el cambio. Cada vez que Kate aparece en público, cada palabra amable, cada momento que pasa con Guillermo se siente menos como una actuación y más como una misión, donde Camilla trató de construir su influencia en conexiones personales. Kate se ha erigido en una líder basada en el consenso y la creencia colectiva. Su labor desde la concienciación sobre la salud mental y el apoyo al desarrollo infantil hasta el acompañamiento en el duelo ya no es solo un programa público marcado en el calendario. Se ha convertido en una experiencia real, arraigada en el corazón y el aliento de la comunidad. Refleja la compasión que en su día se consideró radical en Diana y que ahora resucita en Kate. Los medios de comunicación no han tardado en captar el contraste. En cada fotografía, en cada portada, las comparaciones son marcadas. Camilla, cada vez más ausente, está siendo retratada como una reliquia del pasado, mientras Kate, radiante pero firme, emerge como el ancla moral de la monarquía. No solo la futura reina, sino el alma de la nueva era de la existencia real. Dentro de Palacio se susurra que incluso Carlos está empezando a escuchar los instintos de Kate. Antes de tomar una decisión importante, Guillermo suele pedirle su opinión. El personal la conoce como la estabilizadora, el factor de equilibrio en medio de la agitación. Para Camilla es un golpe peor que el exilio. No solo ha perdido la historia que una vez intentó crear, sino también el centro emocional de la corona. Ninguna otra joya puede igualar lo que Kate posee, la creencia del público de que ella es la verdadera heredera del legado de Diana. No por la sangre, sino por un espíritu y unos ideales comunes. Internamente las lealtades, la moneda más preciada, empezaron a cambiar. El banco de poder de Camilla se desmoronaba rápidamente. Los aliados de siempre se distanciaron. Consejeros antes leales cambiaron silenciosamente de lealtad. La reina, que una vez recorrió los salones del esplendor con confianza, ahora se encontraba sola dentro de los mismos muros que una vez habían reflejado su poder. Comenzó sutilmente. Se cancelaron reuniones. Las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Las personas clave de la oficina fueron barajadas en silencio. Luego llegaron las señales públicas difíciles de ignorar. Su ausencia en los grandes acontecimientos. Sus retratos han sido retirados discretamente de algunas oficinas de la Commonwealth. Sus obras benéficas reciben poca atención de la prensa. Cada detalle podría explicarse, pero en conjunto todo parecía una estrategia deliberada y gradual de eliminación. El golpe más duro llegó cuando el Lord Chambelán, leal a Camilla desde hacía mucho tiempo, pidió su traslado. Las razones nunca se hicieron públicas. Pero en el lenguaje de la realeza, las palabras «ya no es relevante» bastaron para sentenciar a muerte su carrera. Se instó a los ayudantes más cercanos de Camilla a jubilarse anticipadamente. La prensa dejó de buscarla para entrevistas. Incluso el habitual interés de los tabloides por su ropa se evaporó, dejando un frío vacío. Camilla se convirtió en la sombra de una corona que nunca le había quedado bien. Para una mujer que ha pasado la mayor parte de su vida luchando por la aprobación, lo que está ocurriendo no es solo una pérdida política, sino una ruptura total. Cada silencio es un desprecio. Cada exclusión de la maquinaria del poder es un reproche tácito. Y lo más cruel es que ella lo sabe todo, pero no puede revertirlo. Los muros se cierran. Incluso Ray Milhouse, la apacible casa de Wiltshire a la que Camilla regresó tras el fracaso de su matrimonio con Andrew Parker Bowles en 1994, ya no está intacta. Durante décadas fue su fortaleza privada, lejos del rígido protocolo, los fríos retratos, las cámaras perseguidoras. Allí Camilla era solo una madre para su hijo Tom Parker Bowles, una mujer con una vida privada sin las trabas de la corona. Pero a medida que crecían los rumores sobre su ausencia, incluso ese santuario empezó a ser violado. La casa, antaño símbolo de privacidad, se ha convertido en un hervidero de curiosidad pública y de la prensa. La paz parece haber abandonado por fin a Camilla, dejándola sola. Una figura real, atrapada entre el pasado y el presente, viendo el torbellino de poder arremolinarse a su alrededor, pero sin tener ya un lugar para sí misma.
Bajo la fachada aparentemente pacífica del palacio, movimientos silenciosos empezaron a crear grietas difíciles de reparar. Rey Mill, la casa particular de Camilla, que antaño había sido un santuario inexpugnable, ya no era un refugio seguro. Los lugareños murmuraban de coches sin matrícula de caras extrañas que esperaban durante horas en la oscuridad. Y entonces llegó la verdadera conmoción, el descubrimiento de documentos reales secretos en Rye Mill. Surgieron preguntas por doquier. ¿Por qué estaban allí esos papeles? ¿Quién los puso y con qué propósito? Algunos especulaban con que Camilla los guardaba para proteger a su familia, mientras que otros creían que ocultaba un secreto que el palacio nunca quiso hacer público. Los susurros se hicieron más fuertes sobre cartas privadas entre Carlos y Camilla, antes de la muerte de Diana, o incluso notas personales relacionadas con la reina Isabel II. Para Camilla esto es más que una investigación. Es una profunda intrusión en la última fortaleza que ella llamó hogar. Rye Mill fue una vez su refugio de la dura mirada del público, un lugar donde no había ceremonias ni coronas, solo la paz de la vida cotidiana. Ahora esa fortaleza se ha convertido en un campo de batalla. Los muros que antaño la protegían se han convertido en fronteras traspasadas por la sospecha y el escrutinio. Y a medida que los rumores se complican, circulan susurros de que su hijo Tom Parker podría estar preparándose para embarcarse en una arriesgada apuesta sucesoria. Mientras Camilla se enfrenta a un aislamiento cada vez mayor, el rey Carlos se ha convertido en una figura sombría en su propio reinado. Sigue sentado en el trono, pero se parece más a un retrato clásico que se desvanece que a un poderoso monarca. Los nuevos acontecimientos. El resurgimiento de la iniciativa de Diana, el ascenso de Guillermo, el innegable atractivo de Kate, todo se arremolinaba a su alrededor. Pero Carlos parecía mantenerse al margen observando en silencio. Muchas fuentes palaciegas afirmaron que Carlos no se resistía a estos cambios. Al contrario, parecía estar dejando que sucedieran, incluso sintiéndose algo aliviado. Tras décadas luchando por encontrar reconocimiento y estabilidad, parecía haber aceptado que la responsabilidad del futuro de la monarquía ya no era suya, sino de Guillermo y Kate. Hubo rumores de que había firmado un acuerdo secreto para seguir siendo rey de nombre pero ceder el poder real a la siguiente generación. Para Camilla, esto fue una traición. Había esperado que Charles estuviera a su lado, que la protegiera de esta fría ola de cambios. En cambio recibió indiferencia, miradas distantes y reuniones pospuestas sin fin. Cada día que pasaba, se sentía más perdida en una dinastía en la que ella debería haber sido el centro. Y el silencio de Charles, un silencio que ya no parecía protector sino más bien de abandono, ahondaba su soledad. Mientras tanto otra estrella brillaba. El príncipe Guillermo, con acciones sencillas pero poderosas, se fue ganando poco a poco el corazón del público. En un acto para veteranos no pronunció un gran discurso, ni posó para las cámaras. En cambio, se limitó a sentarse junto a una viuda llorosa, escuchando sin decir gran cosa. Esa imagen se hizo viral porque no era un montaje sino una autenticidad poco frecuente en el mundo del protocolo real. La sinceridad y la autenticidad se convirtieron en las armas más poderosas de Guillermo. Poco a poco, el personal de palacio se tomó más en serio sus instrucciones que las palabras de Carlos. Incluso los líderes internacionales de Canadá a Australia empezaron a dar prioridad a las reuniones privadas con él antes que con el rey. Ya no se trata de un cambio sutil, sino de una clara realidad. El poder está cambiando. Junto a Guillermo, Catalina, princesa de Gales, se afirma cada vez más como la nueva alma de la monarquía. No ha necesitado hacer una declaración audaz ni enfrentarse directamente al trono. Gracias a su devoción, sencillez y perseverancia en actividades comunitarias, ha convencido tanto al público como a Palacio de que es la encarnación de una futura reina. No solo la esposa del heredero, sino el pilar espiritual, el rostro de una nueva era real. Y así una clara verdad va tomando forma poco a poco. La monarquía no está muriendo, sino que está renaciendo. Pero ese renacimiento no gira en torno a Camilla, no depende de Carlos, sino que está conformado por Guillermo y Kate, una nueva generación que está dejando de lado el viejo legado para escribir un capítulo completamente distinto. A medida que Camilla perdía a sus aliados más cercanos
y las lealtades reales empezaban a cambiar, la imagen de Kate se hacía más fuerte e icónica. No necesitaba buscar la cámara, siempre estaba ahí. No necesitaba exigir respeto, se lo daban con naturalidad. En medio de la tormenta que se avecinaba, la calma y la tranquilidad de Kate se convirtieron en el lenguaje del poder. Las recientes apariciones de la princesa de Gales no fueron al azar. Cada acto fue elegido con intención: hospitales infantiles, familias de militares, comedores sociales. En particular, su regreso al hospital donde fue tratada de cáncer no fue solo una visita personal, sino también un acto simbólico de fuerza y conexión con el público. Como Diana antes que ella, Kate no busca el glamour, sino afirmar sus valores a través de la amabilidad. Aunque Camilla ostenta el título de reina, muchos creen que Kate es la futura titular de la corona. Su compostura junto a Guillermo, su sonrisa sencilla pero poderosa, y su hábil evasión de los comentarios sobre la agitación en palacio la han convertido en un modelo de estabilidad. Incluso los escépticos admiten ahora que la influencia real se está desplazando lentamente hacia Kate. Y entonces, justo cuando las cosas parecían calmarse, el príncipe Harry rompió el silencio. Desde Montecito emitió una breve pero contundente declaración apoyando públicamente la iniciativa Diana. Sin hacer ataques personales, sin dar nombres, sus palabras perforaron el silencio que ha existido durante décadas. Harry hizo hincapié en que crecimos en la oscuridad. Es hora de que la luz haga lo que la corona nunca pudo hacer: decir la verdad. En cuestión de horas, los comentarios aparecieron en todos los medios de comunicación y en las redes sociales, desatando una ola de debate. Los hashtags, el legado de Diana y el fin de la era Camilla, fueron tendencia en todo el mundo. La declaración era algo más que una declaración personal. Era un hito, un cierre, una declaración de que los tiempos habían cambiado. Se dijo que Camilla estaba sorprendida y dolida, estaba preparada para afrontar cambios en el seno del palacio, pero no esperaba que el golpe más duro se lo diera Harry, que había abandonado la familia real. Los enterados temían que no se tratara solo de los sentimientos de Harry, sino de parte de una estrategia más amplia, un arreglo para dejar que la luz verdadera brillara sobre secretos de larga data. Mientras tanto, Guillermo y Kate seguían reafirmando discretamente su posición. Sus apariciones eran bien recibidas por el público, no por su extravagancia, sino por su sinceridad y cercanía. Incluso los líderes mundiales preferían reunirse en privado con Guillermo antes que con Carlos, una clara señal de que el centro del poder se estaba desplazando. El rey Carlos, cansado y pensativo, lo observaba todo desde su trono. Había pasado por muchos trastornos en su vida, pero esta vez el desafío no vino de fuera sino de su propia familia. En su silencio pareció reconocer una verdad inevitable. El trono ya no estaba en sus manos para darle forma. La era de la reina llegaba a su fin, pero no la de Isabel. Era el tranquilo final de un papel con el que Camilla había soñado y desempeñado. Aunque su título y su corona seguían brillando, su influencia se desvanecía en las sombras de la historia. Mientras tanto, una nueva historia, una nueva era había comenzado. El futuro parece pertenecer a Guillermo y Kate. Guillermo no es solo un príncipe, sino también un frágil puente entre los errores del pasado de la monarquía y la esperanza de un nuevo comienzo. A su lado, Kate se mantiene erguida sin el trono. Llevan el espíritu de Diana, pero lucen una gracia moderna en la que el mundo cree. Juntas no solo heredan la corona, sino que redefinen su significado. La gente de hoy ya no se conforma con los cuentos de hadas. Ansían autenticidad, responsabilidad y algo que la realeza ha perdido hace tiempo: el corazón. Esta no es simplemente una historia de familia, sino de transición, de ajuste de cuentas y de una nueva era emergente. A medida que los muros dorados que ocultaban una vieja era empiezan a resquebrajarse, emerge un nuevo capítulo construido no sobre el poder, sino sobre el propósito y la conexión genuina con el público. Kate, con su sencillez y sofisticación, está creando un puente entre el icono más querido de la familia real, la princesa Diana, y el incierto futuro que se avecina. Al mismo tiempo, la princesa Ana siempre ha sido la encarnación de la resistencia y la independencia. Se negó a convertirse en un icono distante
imponiéndose a través de acciones sencillas pero poderosas. Desde evitar dar la mano a las multitudes, porque lo consideraba injusto, hasta conducir su propio coche, maquillarse ella misma, e incluso arreglar las vallas de su finca, Anne no necesita los focos. Es una fuerza forjada por sus propias manos y su propia dureza. Camilla, en cambio, ha elegido el camino de la influencia silenciosa. No desafía a la familia real desde fuera, sino que la moldea hábilmente desde dentro. Antaño considerada la que rompía la felicidad familiar, Camilla se ha ido reimaginando poco a poco como una mujer con un propósito, especialmente a través de la lucha por las víctimas de la violencia doméstica. La reina Isabel antaño, su mayor rival, acabó convenciéndose de su tenacidad y le concedió el título de reina. Sin embargo, no todos lo aceptaron fácilmente. La princesa Ana, que había pasado su vida trabajando incansablemente para la familia real, se mantuvo escéptica. Para ella, la idea de tener que poner sus responsabilidades a cargo de alguien que había sido una figura controvertida era inaceptable. Estas tensiones se hicieron más evidentes cuando Ana regresó a la función pública tras su lesión, mientras Camila se asentaba en su nuevo papel. Y así, dentro de los antiguos muros de la familia real, se libraba una guerra silenciosa no con espadas, sino con influencia, lealtad y reconocimiento. La monarquía británica ha atravesado muchas tormentas, desde escándalos y traiciones hasta el constante escrutinio público. Pero esta vez el enfrentamiento entre la princesa Ana y la reina Camilla tuvo la apariencia de un terremoto suficiente para hacer temblar los cimientos de la corona. ¿Qué llevó a este momento? ¿Fue una silenciosa lucha de poder o resentimientos reprimidos durante mucho tiempo que por fin encuentran una forma de explotar? Una cosa es cierta: no se trata solo de una diferencia de opinión dentro de la familia real, sino de una guerra silenciosa. La princesa Ana ha sido durante mucho tiempo una fuerza por derecho propio, a diferencia de muchos otros miembros que a menudo buscan el protagonismo y la atención. Ella elige dedicarse en silencio persistente e incansablemente. Patrona de más de 300 organizaciones benéficas, Ana se dedica a actividades que rara vez ocupan los titulares, pero que crean valor real. Desde promover el acceso al deporte, apoyar la conservación del medio ambiente, hasta creer firmemente que la monarquía existe para servir, no para ser servida. Anne nunca ha dejado que la edad o el cansancio la frenen. Heredó el espíritu de dedicación de sus difuntos padres, demostrando que el deber no es solo un eslogan, sino toda una vida. No se detiene en la caridad. Anne también es conocida por su disciplina, su estilo de vida práctico y su marcado gusto estético. Mientras muchos siguen las tendencias, ella se ha mantenido firme en su compromiso con la moda sostenible desde una edad temprana. El ex redactor jefe de Vogue, Edward Enninful, ha admitido que le asombra su capacidad para convertir elecciones sencillas en estándares atemporales. El vestuario de Anne no es extravagante, sino más bien una celebración de la herencia británica. Tweeds, trajes sastre, conjuntos de inspiración militar. Incluso se pone cómodamente vestidos antiguos después de décadas, no por necesidad, sino por propósito y valor. Pero en esa imagen la aparición de Camilla ha cambiado el equilibrio de poder. El matrimonio entre el príncipe Carlos y Camilla ha sido tormentoso muchas veces, sobre todo por la tensa relación de Camilla con los príncipes Guillermo y Harry. Cuando Camilla ascendió oficialmente al cargo de reina, despertó las inseguridades de Ana. Para ella, Camilla siempre será una intrusa, una figura que ha construido su posición no a base de dedicación, sino de arreglos y cálculos. Ana ha pasado su vida al servicio de la familia real, mientras que Camilla ha estado en el centro de uno de los mayores escándalos de la historia. Muchos creen que su sombra persiguió a la princesa Diana hasta el final. Por lo tanto, para Ana, Camilla no puede representar el futuro de la monarquía. Puede que sea una mujer que ha sobrevivido a las críticas públicas, pero no es ella quien tiene la última palabra. Desde que Camilla se convirtió en reina, la tensión entre las dos mujeres se ha hecho más evidente. Ana, que asistió a miles de ceremonias y trabajó más que nadie sin exigir reconocimiento, ahora tiene que ceder el paso a una abuela que nunca lo ha aceptado.
Al principio la lucha era sutil, desacuerdos sobre las obligaciones, discusiones sobre decisiones que Ana consideraba que Camilla no estaba capacitada para tomar. Camilla, de ser una figura marginal, ahora hace valer su influencia en los asuntos reales. Pero para Ana, ese poder debe pertenecer a quien realmente lo merece. A pesar de su decepción, ambos sabían que un enfrentamiento abierto solo traería el desastre. La familia real se nutre de la unidad, o al menos de la ilusión de unidad. A Ana nunca le ha gustado jugar a la política de palacio. Era directa, decidida e inflexible con las reglas tácitas forjadas a lo largo de generaciones. Mientras Camilla había aprendido a desenvolverse en el mundo con paciencia, Ana seguía siendo ella misma. Conducía sola, se peinaba ella misma y acudía a los eventos sin adornos ni fanfarrias. Fue esta resistencia lo que hizo que el público la admirara. Para ellos Ana era más que una princesa. Era una mujer de la realeza que hacía su trabajo, una guerrera silenciosa pero persistente. Camilla ha sobrevivido y prosperado siguiendo un camino completamente distinto al de quienes la rodean. Ha pasado décadas en el ojo público tachada de villana. Y cuando la tragedia de Diana resaltó aún más esa imagen, Camilla se mantuvo paciente, callada y estratégica. En lugar de optar por contraatacar directamente, se reconstruyó a sí misma mediante la sutileza y el encanto discreto, sabiendo transformar las críticas en fuerza interior. Participó activamente en actividades benéficas, centrándose especialmente en ayudar a las supervivientes de la violencia doméstica, creando una nueva imagen, recibiendo la admiración de quienes antes la despreciaban. La paciencia de Camilla y su inteligente manera de influir hicieron que incluso la reina Isabel, que se mostraba escéptica sobre su posición en la familia real, asintiera finalmente y diera su bendición. Pero para la princesa Ana, las cosas no eran sencillas. Ana, que se había pasado la vida sirviendo en silencio a la familia real, anteponiendo siempre el deber y la responsabilidad a la fama o el reconocimiento personales, no se dejó convencer por las sofisticadas estrategias de Camilla. Tras un periodo de recuperación de su conmoción cerebral, Ana volvió al trabajo con su entusiasmo habitual. El primer acto al que asistió fue la prueba ciclista para discapacitados, una actividad muy cercana a su corazón y que había patrocinado durante más de 50 años, entregando premios a personas que lo merecían. No se trataba solo de un acto benéfico. Era un testimonio de la constancia y dedicación que Ana había demostrado a lo largo de su vida. Para Ana, el ascenso de Camilla no se debió a sus méritos ni a su dedicación, sino al resultado de una estrategia cuidadosa y meticulosamente planificada. A medida que la reina Camilla se asentaba en su posición real, la paciencia de Ana, se agotaba poco a poco. El pilar tranquilo y trabajador de la familia real se veía ahora obligado a obedecer a un hombre al que nunca había aceptado del todo. Las primeras grietas aparecieron cuando Ana se mostró públicamente en desacuerdo con una iniciativa de Camilla relativa a la reestructuración de las organizaciones benéficas reales, un asunto aparentemente sin importancia, pero suficiente para encender un conflicto latente entre ellas. Ana no era una persona fácil de influenciar, y Camilla, aunque aparentemente tranquila, tampoco. En palacio empezaron a correr rumores, signos de discordia. Momentos en los que Ana perdió su normal moderación, su frustración estalló en un desafío casi abierto. No se trataba de un conflicto interno ordinario, ni de rivalidad entre hermanos o entre parientes políticos. Se trataba de un desafío directo a la autoridad de la reina, y el mundo estaba empezando a ver las consecuencias. Una batalla legal sin precedentes estaba teniendo lugar silenciosamente dentro del palacio. Los detalles permanecen en secreto, pero está claro que no se trata de un desacuerdo ordinario. Se trata de legado, poder y control. La monarquía ya ha vivido escándalos, traiciones y luchas de poder, pero esto es diferente. No se trata de un drama sensacionalista, sino de una profunda e histórica batalla interna en la que el poder, la estrategia y la voluntad personal están estrechamente entrelazados. La prensa de todo el mundo está diseccionando fervientemente cada detalle, cada rumor. Mientras los expertos y el público analizan si se trata simplemente de un conflicto personal o del comienzo de una transición mayor en la que las estructuras tradicionales de la familia real
empiezan a tambalearse. Pero quienes conocen a Ana saben que ella no libra batallas, no quiere ganar. Ha demostrado su valía no con palabras, sino con hechos. Rechazó los llamamientos a una monarquía racionalizada, argumentando que la familia real era algo más que un símbolo, un ritual o un título vacío. Para Ana, la familia real existía para servir al país y a sus ciudadanos. Y cualquiera que amenazara esa capacidad, ya fuera Camilla o cualquier otra persona, no sería ignorado. Camilla, por su parte, se había pasado la vida aprendiendo a sobrevivir a los retos más duros, a soportar las presiones, los prejuicios y el escrutinio público más severo, al tiempo que mantenía hábilmente el poder y la influencia. Si Ana pensó que podría apartar fácilmente a Camilla, se equivocaba. Esta rivalidad no fue solo personal, sino un testimonio de la estrategia, la voluntad y el poder de las dos mujeres más poderosas en un momento tumultuoso de la historia real británica. El enfrentamiento entre Ana y Camilla, silencioso pero feroz, no solo afectó a sus destinos, sino que también reflejó un profundo cambio en la forma en que el público veía a la familia real. El poder se mide ahora no solo por los títulos o las ceremonias, sino por las acciones, la influencia y la capacidad de ajustar la estrategia en un entorno cambiante. El mundo está pendiente de cada uno de sus movimientos, de cada una de sus decisiones, para ver quién lleva realmente las riendas, quién marcará el futuro de la monarquía británica. Durante años, los susurros de tensión entre la princesa Ana y Camilla circularon silenciosamente por palacio, creando un muro invisible entre dos mujeres unidas por el deber, pero divididas por la historia y viejas heridas. Ana, conocida por su diligencia, franqueza y falta de paciencia con quienes consideraba extraños, mantenía las distancias con Camila, que nunca había sido una extraña corriente. Incluso después de que Camilla se convirtiera oficialmente en reina, la frialdad de Ana se mantuvo fruto de experiencias profundas y complejas que pocos extraños podían comprender. Mucha gente asumió que se trataba simplemente de la naturaleza de Ana, que siempre había actuado de forma directa e independiente. En realidad, si miramos atrás, la discordia era profundamente personal. Sus pasados estaban llenos de dolor, traición y decisiones que marcaron sus destinos de un modo que nadie podía prever. Aunque Camilla apoyó a Carlos como reina, la sombra del pasado seguía pesando, creando una tensión que Ana no podía ignorar. Para comprender plenamente los orígenes de este conflicto, debemos remontarnos a la época anterior, a la entrada de Camilla, en la familia real antes de que Ana se viera atrapada en una trágica aventura amorosa, y antes de que las estrictas normas de la familia real determinaran su destino. Antes de que Camilla se convirtiera en reina, su corazón pertenecía a Andrew Parker Bowles, un respetado oficial militar conocido por su encanto y confianza. Pero la historia de amor de Andrew no fue sencilla. Durante mucho tiempo, mantuvo una profunda relación con la princesa Ana, un amor apasionado y emocional que llevó a muchos a creer que el matrimonio era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el camino de Ana hacia el amor se vio bloqueado por la ley real. El Acta de Arreglo de 1701 prohibía a un miembro de la familia real casarse con una católica sin perder su derecho al trono. El futuro de Ana con Andrés se hizo así imposible. Mientras tanto, Camilla, tras una larga espera, reanudó su relación con Andrew y poco a poco entabló una relación con Charles. Algunas personas creen que se volvió hacia Carlos como una forma de equilibrar las complicadas relaciones del pasado, pero se desconoce la verdad exacta. Lo único claro es que a partir de ese momento, todo se complicó y el destino de la familia real británica entró en un periodo de tensión sin precedentes. Años más tarde, Ana se casó con el capitán Mark Phillips en 1973, dejando a Andrés y centrándose en los deberes reales. Camilla también se casó con Andrew ese mismo año, pero ese matrimonio no fue completo ya que Andrew continuó con sus aventuras extramatrimoniales, mientras que la relación de Camilla con Charles se fortalecía. Cuando Carlos se casó con la princesa Diana en 1981, su corazón ya pertenecía a Camilla desde hacía muchos años. Su historia de amor compleja y misteriosa se convirtió en una de las más famosas y controvertidas de la historia real. Camilla, en su día, la mujer más odiada de Gran Bretaña,
responsable del hundimiento del matrimonio de Carlos y Diana a ojos de la opinión pública, tuvo que soportar años de odio, desprecio y críticas implacables. Aguantó pacientemente y en silencio reconstruyó su imagen, demostrando que el poder no solo proviene de los títulos y las ceremonias, sino también de la capacidad de sobrevivir a la sutileza y la estrategia de cada movimiento. Mientras Ana defendía firmemente los valores y principios de la familia real, el conflicto entre ambas no era solo personal, sino también una manifestación de profundos desafíos al poder, el legado y el futuro de la monarquía británica. Durante muchos años, Camilla optó por llevar una vida recluida, alejada de los focos y del escrutinio público. No buscó la fama ni la atención. En cambio, se dedicó discretamente a obras de caridad, apoyó proyectos de educación y alfabetización, y siempre afirmó su lealtad a Carlos. Con el tiempo, estos esfuerzos cambiaron gradualmente la opinión pública. Cuando se casaron oficialmente en 2005, Camilla no solo asumió el papel de reina, sino que afirmó que sería una parte sólida e indispensable de la familia real. Sin embargo, el camino hacia la aceptación por parte de todos los miembros no fue fácil, especialmente para la princesa Ana, que siempre fue protectora con su hermano y tenía una aguda percepción del daño que se había producido en la familia. Ana había sido testigo de cómo Diana sufría el dolor causado por los medios de comunicación y la presión real, y tenía sus propias razones para ser cautelosa con Camilla, que había sido considerada la causante de tragedias anteriores. Incluso después de que la reina Isabel aprobara el matrimonio, Ana mantuvo las distancias, negándose a fingir amabilidad ante las cámaras y sin aparecer nunca más íntima de lo necesario. Una vez dijo abiertamente que Camilla nunca sería una verdadera reina en su corazón. Durante años, las tensiones entre las dos mujeres existieron en silencio sutil, pero claramente. Asistían juntos a los actos reales, intercambiaban palabras de cortesía y cumplían con sus obligaciones, pero la distancia invisible siempre estaba presente. Conversaciones cortas, sonrisas reservadas, falta de calidez y miradas fugaces, pero medidoras. Sin embargo, el tiempo y los persistentes esfuerzos de Camilla empezaron a ablandar el hielo entre ellos. Gracias a su dedicación al trabajo, Camilla ha ido demostrando poco a poco que es digna del papel real, asumiendo más responsabilidades y mostrando una paciencia infinita. Las bromas desenfadadas en actos públicos, las miradas intercambiadas cuando las cámaras no están rodando, son signos de que la distancia que existía antes se está cerrando poco a poco. Aunque Ana y Camilla no serán las amigas más íntimas, la frialdad inicial ha empezado a dar paso al respeto mutuo, aunque con algunas reservas. Sin embargo, el pasado nunca se olvida del todo. Un reciente caso judicial ha abierto inesperadamente viejas heridas. Los conflictos reales suelen tratarse en privado, lejos de la mirada pública, pero esta vez es una excepción. Las antiguas historias de amor, pérdida, traición y luchas de poder de la familia real vuelven a estar en el punto de mira de la opinión pública. Cada gesto, cada mirada entre las dos mujeres es escrutada, dando a cada acción una capa extra de significado. El Gran Salón de la Universidad de Londres, testigo de innumerables actos de prestigio, se convirtió en el escenario de un momento solemne y tenso a la vez. El acto de homenaje a la reina Camilla por su destacada contribución a la alfabetización y la educación se planeó meticulosamente, respetando estrictamente el protocolo real. El ambiente era solemne, pero los entendidos podían percibir una sutil tensión. Los símbolos reales, el escudo de armas en las togas oficiales y los rituales tradicionales recordaban que se trataba de un entorno poderoso en el que cada gesto tenía un significado profundo. Al entrar los carruajes reales, las puertas se abrieron y salieron dos mujeres. Camilla salió con un porte elegante y seguro, cada paso irradiaba gracia y poder. A su lado Ana la seguía tranquila, digna y en control. La multitud sintió la solemnidad, pero también la distancia que quedaba. Se notaron los detalles más pequeños. Según el protocolo, la reina Camilla debía ir en cabeza, pero hizo una señal sutil para que Ana fuera primero. Ana, tranquila pero decidida, se negó a seguirla, permitiendo que Camila entrara primero.
Para la mayoría de los observadores podría haber sido una pequeña formalidad, pero para quienes conocían bien a la familia real, fue una sutil declaración de poder, determinación e individualidad. La ceremonia continuó con toda su pompa. Camilla recibió el doctorado honoris causa, uniéndose así a las filas de las figuras más distinguidas desde reyes y primeros ministros hasta eminentes académicos. Sir Mark Locke pronunció un discurso en el que elogió los incansables esfuerzos de Camilla por promover la educación y la alfabetización, y destacó la gran influencia que había ejercido. Cuando Ana habló, cada palabra estaba cuidadosamente elegida, su tono tranquilo pero solemne. Sus palabras fueron a la vez de reconocimiento y de mantenimiento de una cierta distancia, sin dejar que los sentimientos personales se interpusieran demasiado. El contraste entre las dos mujeres en el mismo acto se hizo patente. La ceremonia de homenaje a Camilla también reflejó la compleja relación, las tensiones silenciosas que se habían ido acumulando a lo largo de los años. El momento, por solemne y significativo que fuera, era también testimonio de una realidad innegable. En la familia real, el poder, la tradición, la paciencia y las relaciones personales están siempre entrelazados, creando sutiles capas de emoción y significado que solo los que entienden pueden reconocer. Mucho antes de que terminara la ceremonia, empezaron a circular rumores. Los medios de comunicación hablaban de una tensa relación entre Ana y Camilla, de especulaciones sobre una posible disputa legal. Ahora, con el mundo observando, las más pequeñas interacciones entre las dos estaban siendo analizadas y escudriñadas en busca de significados ocultos. Pocos días después, un anuncio sorpresa del Palacio de Buckingham conmocionó a la opinión pública. La reina Camilla no asistirá al espectáculo de cabaret real. La razón oficial que se dio fue que estaba recibiendo tratamiento para una infección persistente en el pecho. A primera vista parecía una razón de salud normal, pero para los observadores el momento del anuncio planteaba muchas preguntas. ¿Por qué tan poco tiempo después de una ceremonia solemne se ausentó Camilla de un importante acto real? ¿Fue realmente solo un problema de salud o había algo más oculto? La princesa Ana acaba de terminar un viaje de trabajo a Nuevo Brunswick, donde asistió a las celebraciones del 175 cumpleaños del príncipe Hussar de Canadá, y está regresando a Londres, mientras que Camilla se ha mantenido alejada de la escena pública. Ana ha seguido desempeñando sus funciones reales con su eficacia habitual, pronunciando discursos, asistiendo a actos y manteniendo una imagen tranquila y serena. Su silencio sobre el asunto ha alimentado aún más la curiosidad, dejando a los observadores preguntándose. El rey Carlos, habitualmente tranquilo, tampoco ha dado muestras de cambiar de actitud, asistiendo a compromisos y actos reales como de costumbre. Pero esa misma calma ha suscitado muchas preguntas. ¿Se opone Ana en secreto al creciente papel de Camilla en la familia real? Existe un antiguo asunto sin resolver entre ambas, que ahora está llegando a su fin. Los medios de comunicación y el público empezaron a diseccionar cada momento, cada gesto, desde sus ojos, su sonrisa hasta su postura de pie, buscando pistas sobre posibles tensiones. Camilla, a lo largo de los años, ha trabajado incansablemente para construir su posición. De ser considerada una extraña, se ha ganado poco a poco el apoyo del público, demostrando su devoción y lealtad a su papel real. Pero la aceptación no ha sido fácil. El pasado sigue ahí, y no todo el mundo está dispuesto a reconocer su presencia. Ana, en cambio, es un símbolo de la monarquía desde su nacimiento. Conocida por su estilo de vida sencillo y su fuerte sentido del deber, valora el orden, la tradición y la lealtad por encima de todo. Si realmente existe tensión entre ambos, puede que no sea personal, sino más bien una diferencia de opiniones y principios sobre la naturaleza evolutiva de la monarquía. Para el público todo era un misterio. Las dos poderosas reinas aparecían en actos reales, pero el desacuerdo subyacente siempre se cocía a fuego lento tras los muros de palacio, creando una atmósfera misteriosa y llamativa a la vez. Día tras día los rumores no se acallaban, y la falta de una declaración oficial no hacía sino aumentar la curiosidad de la gente, que construía sus propias hipótesis
sobre una sutil y silenciosa lucha de poder en el seno de la familia real. ¿Se materializarán los rumores de acciones legales? Y si es así, ¿cómo afectará a la monarquía? Por ahora todo sigue siendo un misterio sin confirmación oficial. Lo que está claro es que la familia real se encuentra una vez más al borde de la tormenta. Pero esta vez el desafío no vendrá de los medios de comunicación, ni del público, ni de la política, sino de sutiles y antiguas tensiones internas. La historia sigue su curso y los próximos pasos de la realeza serán observados por todo el mundo, con cada gesto, cada decisión, cuidadosamente analizados. Este acontecimiento nos recuerda una vez más que detrás de las formalidades y las sonrisas educadas hay relaciones complejas y poderes sutiles en los que cada decisión tiene profundas implicaciones para el futuro de la monarquía. Gracias por dedicar su tiempo a seguir esta historia. Permanezca atento para no perderse las últimas novedades del dramático y misterioso periplo de la familia real británica.